El que inventó la muy alta tensión era un genio. Todos sabemos que para apagar las luces en tu casa, solo necesitas cambiar un interruptor. Pero no es tan fácil desconectar una línea de transmisión de muy alta tensión. Tomemos, por ejemplo, esta línea de transmisión de 400.000 voltios. Cuando intentas desconectar esta línea te das cuenta de que incluso si desconectas las compuertas de conexión, el arco entre los dos puntos de conexión aún puede estar conectado a través del aire y el calor resultante es lo suficientemente intenso como para fundir el interruptor. Entonces, ¿cómo desconectamos esta línea de transmisión? Bueno, se necesita un tipo especial de interruptor. Su característica especial no es solo que puede cortar circuitos de alta tensión, sino la forma en que funciona. Es un interruptor de hexafluoruro de azufre, o SF6 para abreviar. Esta pequeña caja es el controlador del interruptor. Las conexiones están ocultas en los tres aisladores de arriba. La electricidad de alta tensión proviene de los tres circuitos de arriba y luego se envía a través del interruptor. Entonces, si queremos cortar el circuito, podemos controlarlo aquí. Dentro de los aisladores, podemos ver que hay un mecanismo de desconexión. Arriba, hay una varilla de cobre sólida que se mantiene en su lugar. Abajo, hay un tubo de cobre hueco que se puede mover. También hay un mecanismo debajo que mueve el tubo hacia arriba para conectar toda la línea. Entonces, ¿cómo los desconectamos? Para desconectar la línea de alta tensión, debemos usar el controlador mencionado anteriormente. Dentro de este controlador, hay dos resortes, ambos actualmente cargados. Hay un pestillo que bloquea la palanca. Debajo del pestillo, se encuentra el sistema de émbolo y el relé conectado a él. Cuando ocurre una falla en la línea, la corriente de alta tensión será anormal. Primero pasa a través de este conjunto de transformadores de corriente. Los transformadores de corriente proporcionarán una señal de activación para los relés. Entonces, si pasa una corriente excesiva a través de los transformadores de corriente, el relé se activará, y el émbolo girará. Y así, el freno de retención montado aquí liberará la palanca. El resorte cargado libera su fuerza, tirando de la palanca hacia abajo a una velocidad muy alta, y la línea se desconecta. En el mismo momento en que se libera la palanca, un pequeño engranaje colocado debajo de los aisladores conecta los tres aisladores mediante un eje. Cuando el resorte se baja, la tensión del resorte actúa sobre el eje. Al mismo tiempo, el eje está conectado a este contacto de arco. Está aislado para evitar que el arco sea atraído hacia abajo y está conectado al contacto de arriba. Así, a lo largo de este camino, el cilindro está conectado al eje. El cilindro montado aquí se mueve hacia abajo, pero dentro del cilindro hay un pistón completamente fijo. El cilindro y el pistón están llenos de gas hexafluoruro de azufre a una presión de 2,8. Cuando el cilindro se mueve hacia abajo, el pistón comienza a comprimir el gas. Al comprimir el gas, alcanzará una presión de 14,2. Los tubos de cobre comenzarán a separarse de las varillas de cobre. Y una vez que los contactos estén separados entre sí, se creará un arco eléctrico potente. Pero el pistón aumenta la presión del gas a tal punto que el hexafluoruro de azufre comenzará a aparecer entre los dos contactos. El hexafluoruro de azufre es altamente electronegativo. Por lo tanto, comenzará a convertirse en iones negativos, que son más pesados que los electrones. Por lo tanto, bajo su peso, la tasa de migración de los iones negativos disminuirá y el arco se eliminará gradualmente. Debido al aumento de la presión y la temperatura del gas, el hexafluoruro de azufre puede convertirse en líquido. Por lo tanto, se instala un conductor de calor en el contacto. Por lo tanto, se instala un conductor de calor en el contacto. Está ahí para evitar que se convierta en líquido, porque si el gas se convierte en líquido, el circuito conductor líquido no se desconectará. El interruptor ahora está desconectado, pero aún hay cierto riesgo, ya que la distancia entre los contactos del interruptor es muy pequeña. Por lo tanto, debemos cerrar manualmente el interruptor de desconexión en la parte posterior para proporcionar una doble garantía de seguridad.
Una pregunta surgió de aquí. Al igual que una corriente de agua normal y rápida, cuando se desconecta repentinamente, crea una ola de retroceso. ¿El flujo de corriente hace lo mismo? La respuesta es sí. Porque cuando una línea de corriente de muy alta tensión se interrumpe repentinamente, ejerce mucha presión sobre los contactos del interruptor. La corriente se reflejará desde los contactos del interruptor. Esta corriente es tan fuerte que puede desestabilizar un generador o incluso dañar un transformador. Por lo tanto, normalmente, las líneas de transmisión de energía no se desconectan, excepto en casos de emergencia o falla importante. Si tuviéramos que volver a cerrar el interruptor ahora, no sería fácil porque el resorte se ha liberado. Para cerrar la línea nuevamente, se instala otro relé aquí. Luego se envía una señal a este relé desde el panel de control. Funciona exactamente de la misma manera que el relé de arriba. La liberación del émbolo cierra el freno de retención. Una vez liberado, la fuerza del resorte de cierre actúa sobre esta leva y la hace girar a gran velocidad. El perno de la leva ejerce una fuerza sobre la palanca, que a su vez carga el resorte de ese lado. Así, la línea se cierra nuevamente. El resorte, que desencadena el VIE solo puede ser alimentado por el resorte de cierre. Para restablecer el resorte de cierre, se instala un motor en el otro lado. Entonces, cuando el interruptor se cierra, comenzará a cargar lentamente el resorte de cierre. Todo el proceso parece muy complicado, pero el interruptor se abre y se cierra en 40 a 60 milisegundos. Por cierto, el gas SF6 en el interruptor se almacena en esta carcasa. Se instala un medidor aquí para monitorear su presión. Si la presión disminuye, se recarga el gas.